El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en que estén viendo este video. Soy el diácono Manuel, con esta reflexión de esta lectura que nos invita a tener un momento de contemplación, de reflexión, de escucha de esta palabra y de este evangelio. Hace muchos tiempos leí una historia que decía que dos amigos en el ejército se alistaron al ejército y estaban en medio de una batalla tremenda. Estos dos amigos, antes de irse, habían prometido que, aunque muertos, velarían uno por otro para que llegara ese cuerpo a sus familias. Y así estaban estos dos amigos en plena batalla, eh, en medio de fuego, dinamita, bombas, y su ejército, su grupo iba teniendo pérdidas muy fuertes. Estando allí, a su amigo lo hieren y cae. Pero en ese momento, el jefe del ejército les dice a todos que salgan, que es mejor retirarse, y hacen que se vayan retirando. Este amigo creía que al reunirse todos iba a estar ahí también su amigo. Cuando se reúnen todos ya en un lugar seguro, y para planear ya retirarse completamente, él mira que falta su amigo, este soldado, y sin pensarlo dos veces se lanza nuevamente a aquel campo de tiroteo, de bombas,
de peligro, aunque su jefe le decía que no debería de salir nadie ya, él sin importar ningún riesgo va a buscar a su amigo que no estaba ahí con ellos. La última vez que él lo miró era precisamente donde andaban ahí, y había caído. Él no se había dado cuenta que le habían disparado y que estaba. Pero pensó debe estar por ese lado, entre bombas, entre tiroteo y todo, entre arbustos y todo, fue adentrándose nuevamente a aquel territorio tan difícil, hasta que encontró a su amigo que estaba tirado, herido y que no podía caminar. Cuando llega le dice, aquí estoy, amigo. Le dijo a su amigo, sabía que vendrías, te estaba esperando. Lo agarra y lo lleva en hombros para salvarlo de aquel lugar peligroso, hasta que llega nuevamente con su grupo, donde estaban todos allá en Campo Seguro. Es una gran lección de esta historia que tenemos el día de hoy. Con esta historia que acabo de narrar, es ese Jesús que sin importar los peligros, sin importar qué le pueda suceder, viene a nuestro encuentro a salvarnos, a rescatarnos. Sabe que estamos heridos, que estamos caídos, que el enemigo nos ha golpeado y nos sigue golpeando fuerte. Y Él viene como ese soldado en medio de los peligros, en medio de riñas. Viene por nosotros a rescatarnos. Qué bonito sería que nosotros le dijéramos, como este soldado te estaba esperando, sabría que vendrías. Y no viviéramos nuestra vida sumidos en depresión, en tristeza, en sufrimiento y en llanto. Porque cuando sabemos que somos valiosos, que somos importantes, que a alguien le importamos, nuestro estado de ánimo sube, nos sentimos valiosos también y empezamos a ver la vida de diferente manera y empezamos a comportarnos más alegres, más contentos. El día de hoy en el Evangelio, Jesús llega a ese pueblo donde Él creció, donde lo conocían todos. Llega y le toca leer la lectura del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para llevar la buena nueva a los cautivos, para liberarlos, para sanarlos y para proclamar el año de gracia del Señor. Pero inmediatamente empiezan aquellas personas a cuestionarlo y tanto los enfada después de que habían supuestamente tenido su aprobación. Después los enfada cuando él mismo les empieza a decir, seguramente han oído ustedes decir, médico, cúrate a ti mismo. Haz los mismos milagros aquí que hiciste allá en Cafarnaúm. Y los empieza a desesperar y a molestar. Seguramente ustedes dirán que haga aquí los milagros, pero les voy a decir, ningún profeta es profeta en su tierra. Jesús estaba diciendo verdades, pero a ellos los estaba incomodando, porque para ellos era como un insulto, les estaba descubriendo tal como era ese pueblo de corazón duro, de corazón ingrato. Y todavía querían consumar aquella maldad más, llevarse a Jesús a la orilla de la ciudad para despeñarlo, para matarlo. Pero dice la Escritura que Jesús, sin que lo vean, pasa por en medio de ellos, porque aún no era su hora.
Este Jesús que sabiendo que corría peligro aún en su propia tierra, viene por aquellos pocos que lo esperan, por aquellos pocos que lo recibirán con alegría, con júbilo, con gusto. Y por esos pocos vale la pena correr el riesgo, como este soldado. Vale la pena correr el riesgo para ir a rescatar a su amigo. Así Jesús. Vale la pena correr el riesgo por unos pocos que lo esperan, que oirán su mensaje. Jesús ha venido por nosotros, por aquellos que Él sabe que lo necesitamos y que nosotros sabemos que nos es de gran ayuda su compañía. Por eso el día de hoy esta lectura nos hace esa invitación a que recibamos a ese Jesús, a que le correspondamos a ese amor, a que nos sintamos plenos, llenos, conscientes de que no estamos solos en este mundo, que Jesús va caminando a nuestro lado. Ya todos hemos escuchado la historia de las huellas en la arena, una hermosa historia que nos dice la realidad de aquella persona que ya para terminar su vida está mirando hacia atrás y mira siempre en la arena dos huellas de dos personas caminando juntos. Y él sabe que era él y Jesús a su lado. Pero tristemente mira que los años más difíciles, en los problemas más difíciles de su vida, solamente iban un par de huellas. Solamente una persona iba caminando. Y es cuando le dice a Jesús: Señor, en los días más tristes de mi vida me dejaste solo. Tú no ibas a mi lado. Por eso se me hizo tan difícil la vida. Por eso sentía tanta tristeza, tanta desolación. Y Jesús le dice: yo sabía por lo que estabas pasando en esos días. Yo sabía lo difícil que era para ti. Pero esas huellas no son las tuyas. Esas huellas son las mías porque yo te llevaba en mis brazos, cargado. Ese es Jesús. Ese es Jesús que camina a nuestro lado, que nos ama, que nos quiere y que viene a salvarnos. Aquellos que de verdad queramos hacerlo, Él estará dispuesto a cumplir con lo que ya hizo, de dar su vida por nosotros. Siempre he comentado que estas lecturas vienen acompañadas siempre de una primera lectura, y el día de hoy Pablo está asegurando esto que estamos comentando, que Jesús viene por nosotros y no nos deja solos en ningún momento si nosotros estamos dispuestos a recibirlo, a caminar con Él, a aceptarlo en nuestras vidas. Pablo se está dirigiendo a la comunidad de los tesalonicenses y les dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron.
Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. No estamos solos. Estamos bien acompañados y con esa promesa firme de alguien que no falla, que es Jesús. Si vivimos para Cristo y si morimos para Cristo, estaremos seguros que tendremos esa vida eterna. Una promesa que será una realidad el día de mañana. Y una esperanza para todos nosotros que nos trae de saber que aquellos seres queridos que ya partieron no están en soledad, están acompañados de ese Jesús. Pero quizá su vida no era tan perfecta como nuestra humanidad nos inclina siempre al pecado, pues será necesario que elevemos nuestras oraciones, suplicándole a Dios para que le sean perdonadas, para que sus vestiduras sean lavadas completamente y poder entrar a esa paz del Señor, a ese reino de Dios. Que este día, pues, sea un día de consuelo, de esperanza, un día de entender que no hay razón para que vivamos en tristeza, no hay razón para que vivamos en depresión. El día de hoy podemos estar seguros que es un día de reír, es un día de estar alegres, porque somos importantes, porque Dios ha mandado a su Hijo por amor, y Jesús por amor a nosotros fue capaz de dar su vida para que nosotros tuviéramos vida. Que este día, pues, esa bendición y esa gracia de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca en nuestras familias, en nuestros hogares. Que así sea.